Inhalando, exhalando. Me hago consciente del cuerpo, como el observador. Si hay algún dolor, algún malestar, alguna incomodidad, ahí centro mi atención, conscientes de que el cuerpo es un mecanismo, un instrumento para manifestarnos alguna incongruencia, alguna falta de perdón. Seguimos inhalando, exhalando, concentradas, entregando el momento, con la disposición de recordarnos de que toda esta sabiduría, todo este conocimiento penetre en nosotros en el nivel adecuado para poder seguir manifestándolo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, profundo, relajo el cuerpo. Cualquier pensamiento que quiera tomar control de la mente, simplemente lo observo, lo dejo pasar. Inhalo, exhalo. Y le entregamos este ratito al espíritu para que de su mano nos acompañe a la comprensión de toda esta sabiduría. Nos rendimos al no entendimiento para que fluya y pueda manifestarse en toda nuestra experiencia, en el nivel adecuado para cada quien. Inhalamos, exhalamos, con la mente completamente aquietada, concentrada. Abrimos ojitos y nos preparamos para comenzar a leer. Habíamos quedado la sesión pasada por las dudas que surgieron, que íbamos a estar leyendo, vamos a ver cómo fluye, porque no es un libro fácil. Íbamos a estar leyendo Del Kybalión las leyes universales. Son 7 leyes, son 7 capítulos. Vamos a empezar a leerlos un pedacito, a ver cómo nos sentimos, a ver qué nos está como tratando de pues de compartir esta información, ¿ok? Voy a empezar desde el prólogo. Vamos a leer media hora para dejarle media hora también al curso, donde sea que nos quedemos, para ir comprendiendo porque es importante, y insisto, por las dudas que surgieron la sesión pasada, es importante comprender
que existen leyes universales, que no las inventó alguien que llegó y dijo, ay, pues me dan ganas de inventarla, mucho menos yo. Son leyes que rigen la forma física. Esto nos habla de leyes del universo, pero que son parte de la ilusión. Esto tiene que quedar claro, mis niñas. En el cielo, en donde verdaderamente soy, estas leyes no existen, no se necesitan. Pero aquí, en la ilusión, en el sueño, en los cuerpos, hay leyes que nos rigen. Nos guste o no, nos acomode o no, nos embone o no, operan. Y el poder comprenderlas y entenderlas nos ayuda a llevar nuestro proceso de mejor manera. Y el curso, como tiene como, o sea, tiene como objetivo meterme y recordarme el proceso, pues es importante a veces conocer estas leyes que están rigiendo esta ilusión para que yo tenga mejor comprensión de para qué y por qué están sucediendo y cómo suceden ciertas cosas. ¿Ok? Voy a empezar a leer, insisto, un ratito, lo leemos y así lo vamos a ir complementando poco a poco. ¿Ok? Ya saben, si hay preguntas, dudas, lo que sea, por favor, con toda confianza, abre el microfonito y las leemos. Y comienzo, quizá hoy nada más vamos a leer el prólogo, que me parece muy interesante. Vámonos con calma. ¿Ok? Y dice, no hay religión más elevada que la verdad. A lo largo de la existencia del hombre, desde su origen hasta nuestros días, no ha habido tarea más compleja como la búsqueda de la verdad. Y díganme si no, que nos es más fácil echarnos a correr cuando empezamos a entrar en esos temas. De acuerdo con su etimología, nos sugiere una operación simple, ver lo dado, es decir, observar lo que ya ha ocurrido ante nuestros ojos, como fenómeno tanto material como intelectual, y que alcanzamos a percibir mediante nuestros sentidos e inteligencia. Vista desde esta perspectiva, la verdad parece no ser cosa de otro mundo. Sin embargo, su búsqueda ha significado para el hombre uno de los esfuerzos más arduos, complejos y difíciles de cuantos ha emprendido para tener un mejor conocimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea. Es lo que les estaba diciendo. Estas leyes nos ayudan a comprender mejor qué está pasando en el mundo de la ilusión, sin perder de vista que la ilusión, el mundo es una ilusión, es parte del sueño, ¿ok? Desde que el hombre adquirió conciencia de su capacidad para pensar, sus esfuerzos se han dirigido especialmente a tratar de descifrar el misterio de la vida, del que, a decir verdad, hasta el día de hoy ha logrado penetrar apenas muy poco. Pese a lo que se diga con respecto al dominio que ha alcanzado, gracias a la ciencia y la tecnología. Lía, tranquilo. Pues todavía está inerme, por ejemplo, frente a la enfermedad y su peor enemigo, la muerte. Y la muerte como elemento que no entendemos, ¿ok? Que lo hemos estado viendo en el curso. Lía, perdón, mis niñas, que mi perrita se... En esta ardua búsqueda emprendida desde hace ya miles de años, una cosa parece quedar en claro en medio de la maraña de pensamientos y especulaciones surgidos desde entonces y que han dado lugar a miles de ideas, teorías y filosofías. ¿Y qué es? La noción de verdad, y lo pone con mayúscula, corre aparejada a la noción de vida, también con mayúscula. Ojo con estas diferencias, ¿ok? Como principio y fin, desde el humilde microbio hasta la galaxia infinita, todo es un testimonio de que esta noción se aproxima a un esbozo de verdad. Verdad y vida parecen ser dos conceptos diametralmente opuestos, pero una vez rebasados los límites conceptuales y perceptuales a los que estamos acostumbrados, nos podemos dar cuenta de que solo, ojo, mediante la vida, con mayúscula, podemos alcanzar una noción de verdad. Insisto, vida con mayúscula, ¿ok? Nada que ver con la vida que entendemos a nivel corporal y
forma cuerpo. Y al hablar de vida, nos estamos refiriendo a su expresión más honda y diferenciada, el hombre. Fíjense cómo pone aquí vida con minúscula y se refiere al hombre, ¿ok? Pues él, y solo él, quien tiene en sí la posibilidad y capacidad pensante para iniciar la búsqueda de aquello que le parece ser lo más distante, la verdad. ¿Qué es? ¿Cuál es su naturaleza, su condición? ¿Qué hacer para poder alcanzarla? ¿En relación a qué o para qué buscarla? Estas y otras interrogantes surgen frente a él en una especie de desafío sutil, complejo y casi imposible de superar. Sin embargo, de esta inquietud han surgido las religiones verdaderas, el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, el budismo, el brahmanismo, etcétera, que le ofrecen al hombre diversas vías y modalidades para encontrar una respuesta que vaya más allá de los límites de lo superficial e inmediato. Uno de los hombres más grandes que la humanidad ha conocido en el siglo XX, Jiddu Krishnamurti, define metafóricamente a la religión, ojo, como una especie de cuaderno de doble raya que le enseña al niño a escribir sus primeras letras. Y es que de manera similar, la religión le enseña al hombre los primeros esbozos de la noción de la divinidad, de Dios y de una cierta verdad que está aparejada a sus enseñanzas. No importa si este Dios es conocido como Jesucristo, Buda, Alá, Krishna o Jehová, pues todas las religiones se apegan al célebre dicho, todos los caminos llevan a Roma. ¿Y qué es Roma sino el amor? Así, todas las religiones son un primer camino en la búsqueda de la verdad. ¿Y qué es la verdad sino la andadura misma de este camino? Así, a medida que se avanza, pareciera que este objeto del pensamiento y del conocimiento nos esquiva y se nos escapa, especialmente si no somos perseverantes. Nos hace pensar en aquel hermoso proverbio inmortalizado por Platón, dicho por Sócrates, y que de pronto nos confirma la inutilidad de nuestros esfuerzos. Solo sé que no sé nada. No entiendo nada, mis niñas. Afirmación casi tajante que en un momento de nuestra búsqueda pareciera confirmarnos que hallar la verdad es algo tan inútil como perseguir un espejismo en medio del desierto. Es decir, una cosa imposible. Sin embargo, si somos capaces de persistir en nuestros esfuerzos, en nuestro deseo tenaz por encontrar una respuesta, poco a poco iremos derribando barreras. Y lo más sorprendente será percatarnos de que muchas de esas barreras eran vendajes, ojo, eran vendajes atados a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestros pensamientos por nuestra propia ignorancia e incapacidad, para aceptar que en realidad nada sabemos de la verdad. Por más que nos empeñemos en afirmar que sí sabemos lo que queremos, lo que deseamos y hacia qué aspiramos. Pero sobreviene otra pregunta. ¿Todo esto será la verdad? ¿Será solamente por lo que nuestros arduos esfuerzos y nuestras luchas tenaces nos permiten conformarnos a lo que debemos llegar a aspirar? Esas preguntas existenciales. Si así fuese, entonces no tendría sentido que existiera la noción de Dios, ni la de la verdad, ni la del pensamiento, ni la de aspiración, ni la posibilidad de trascender más allá de lo inmediato que nos ata y nos sumerge en un mundo triste, simple, pleno de insensatez y de locura. Pero si somos capaces de brincar estos sólidos, aunque aparentes muros, descubriremos que más allá se yergue el infinito, cuya inmensidad y riqueza serían suficientes
para llenar hasta sus bordes todas las vidas posibles, incluyendo obviamente las humanas. Esto puede sonar a falacia, pero hay algo cierto. De nosotros y solamente de nosotros depende despojarnos de esta venda e intentar penetrar más a fondo en la búsqueda de esa verdad que se nos escapa como un pez escurridizo, difícil de atrapar. Por ello, en la medida en que perseveramos en este esfuerzo, en esta búsqueda, algo va despejándose, va aclarándose de tal forma que en algún momento, de ser una simple intuición, se transforma en algo más orgánico, una especie de certeza que nos confirma algo sorprendente. Todo comienza a tomar forma, a tener sentido, a partir de nosotros y nos damos cuenta de que lo que llamaba la atención de nuestros sentidos parece replegarse sobre sí mismo y nos ofrece la posibilidad de que sí, en efecto, hay algo más que se escapaba a nuestra atención y que pertenece al dominio de lo oculto, de lo secreto, y en términos verdaderamente filosóficos, de lo hermético. ¿Por qué verdaderamente filosófico? Porque ahora empezamos a comprender que la filosofía es un camino que se nos abre como posibilidad de penetrar en el sendero que nos conducirá a la verdadera sabiduría, no a la especulativa ni a la erudita, sino aquella que es como lo dice Jesús por boca de San Juan en su Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es la sabiduría? Sino la comprensión de la verdad. Aprendemos entonces que hay una sabiduría oculta que nos permitirá tener a la mano ciertas claves de comprensión y de realización que parten de lo racional y que nos llevan hacia la posibilidad de vislumbrar un más allá que no es metafórico, ni mitológico, ni simbólico, que está postulado por las verdades o las verdaderas religiones. El cielo, el de Bachán, Asgard, el país de la luz dorada, el paraíso celestial o patria celestial, la Jerusalén celeste, la ciudad de Dios, los campos elíseos, patria a la cual aspiraban muchos de los buscadores de la verdad y que en el cristianismo hemos llamado santos, en el hinduismo gurús y maestros y en el lenguaje filosófico iniciados. ¿Qué es un iniciado? Los iniciados son quienes han partido del dominio de lo humano y han alcanzado tal estado de perfección física, emotiva y espiritual, que a menudo han fundado algunas de las verdades o verdaderas religiones. Jesús, fundador del cristianismo, Siddhartha Gautama, Buda, del budaísmo, Krishna, del brahmanismo, Mahoma, del islamismo, Zoroastro, fundador del zoroastrismo, amén de otros seres a los que la tradición hermética considera también como grandes iniciados: Platón, Pitágoras, Orfeo, Moisés y Hermes Trismegisto. Este, tal vez uno de los más grandes y que fue el fundador de la filosofía y la doctrina hermética o el hermetismo. Son verdaderos faros que alumbran el oscuro camino de la vida del ser humano desde siempre. Una tradición antigua que ha sobrevivido a través del tiempo nos enseña que Hermes Trismegisto fue un gran hierofante o sacerdote en el Egipto antiguo, que alcanzó la inmortalidad y al que los egipcios conocieron como Tot, los griegos como Hermes Mercurio, patrono en Grecia precisamente de la verdadera sabiduría y de la enseñanza oculta y todo lo que ello implica, que posibilita alcanzar ciertas claves que están por completo ocultas para el hombre que desea avanzar en el llamado sendero de retorno o el camino al filo de la navaja, como también se le conoce por la complejidad, atención mis niñas, y la enorme dificultad que exige a quien se entrega en esta búsqueda de la verdad, que para nuestro mundo actual, sumido en el caos
la violencia y un apetito irrefrenable por las cosas materiales, le parece cosa de risa. Pues hoy en día, los verdaderos buscadores apenas podrían contarse con los dedos de una sola mano. No obstante, en cada época, como ocurrió hace 100 años en Europa y como está volviendo a ocurrir ahora, por un momento se descorren los velos de los templos de la sabiduría y como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, busca y encontrarás, pide y se te dará, toca y se te abrirán las puertas. En este contexto, se ubica el libro que presentamos a la consideración de nuestros lectores, el Kybalión. Título sugerente, pues ofrece la posibilidad de aprender algunas verdades que hasta antes de su aparición eran consideradas como verdades ocultas o herméticas. De este singular libro poco o casi nada se sabe. Solo hay unos datos someros que confirman que apareció de la nada a la luz pública hace como 100 años en Europa y que solamente se conseguía en círculos muy estrechos y de pronto vio la luz en el mundo de habla hispana hace más de 70 años. La autoría del Kybalión está asignada por una leyenda que dice 3 iniciados. No obstante, su aparente pequeñez, es un libro complejo, profundo, de difícil comprensión, en especial si no se está familiarizado con las doctrinas y las enseñanzas herméticas. Sin embargo, si se es persistente en su lectura y en su estudio, la persona que lo lea adquirirá, por lo pronto, una mayor facilidad de comprensión y cierta rapidez de lectura. Amén de que en la medida en que se persiste en su lectura, al cabo de cierto tiempo, se dará cuenta de que su contenido empieza a aclararle su intelecto y comenzará a estructurar al menos su pensamiento desde una perspectiva menos caótica, más ordenada, tal vez más consistente y acorde con la enseñanza contenida en este antiquísimo libro, cuya posesión vale mucho la pena y al que la tradición iniciática atribuye al legendario Hermes Trismegisto. Entonces, con toda probabilidad, empezará a ser verdad en la conciencia del estudioso este aforismo contenido en este libro extraordinario, que dice, cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlo con sabiduría. Y aquí le vamos a dejar, mis niñas, porque nos lo vamos a llevar con mucha calma, porque como acabamos de leer, es un libro muy complicado. Yo nunca lo he podido terminar. Lo empiezo y por lo que sea, yo no lo he podido acabar. Entonces me ilusiona y me emociona la idea de, al leerlo ahorita con ustedes, poderlo terminar. Requiero de mucho criterio, mis niñas, por favor. No quiero preguntas de, es que entonces el pensamiento, el intelecto, el hombre, quiero que tengan el criterio de integrar la sabiduría del curso a lo que vamos a leer. Este libro no tiene nada que ver con el curso a nivel de forma. A nivel de esencia, es lo mismo. Pero es ahí donde quiero que tengan el criterio de integrar lo que hemos estudiado del curso a lo que vamos a leer las próximas clases de este libro, ¿ok? A final de cuentas es lo mismo, como decía, todos los caminos llevan a Roma, es decir, todo nos va a llevar al mismo fin, el amor, el recuerdo, lo que es la verdad absoluta. Este libro, como millones de cosas que existen, como la numerología, que es algo que yo comparto en mis cursos, son herramientas para la ilusión, para ayudarnos a trascender la ilusión y llegar a la verdad, recordar la verdad, pero no son la verdad. Y eso es muy importante que lo entendamos, para que al momento de leer todas estas filosofías o cuando alguien va a un curso o van a seminarios,
no entren en confusiones o en conflictos internos. Es que el curso dice, sí, y yo tengo el criterio para integrarlo, según lo entiendo, según. Por eso solicitamos la guía del espíritu también, para que de su mano nos ayude a la comprensión. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarle ahí el próximo jueves leemos otro pedacito, creo que es el prólogo, no, lo que leímos fue el prólogo, vamos a leer la introducción y nos vamos así a pedacitos, poco a poco, para que de verdad lo vayamos como asimilando. Aquí nos habló del intelecto, que es lo que entendemos como inteligencia, como cerebrito. Esto va más allá de ese entendimiento. Es la comprensión, pero desde la sensibilidad, desde mucho más allá de todo lo que tenga que ver con lo físico, el cerebro y la comprensión a nivel intelectual, mucho más allá. Ok, mis niñas hermosas, preguntas, dudas. Sí, Noriko, ¿sugieres que lo compremos para hacer la lectura? Como ustedes se sientan más cómodas, mis niñas. Yo lo tenía desde hace 1000 años, si lo ven, está aquí como hasta viejo. Si se fijan también, lo tengo como marcado y de repente, se acabaron las marcas, porque de verdad no lo terminé. Entonces, como ustedes se sientan, si lo quieren tener digital, si lo quieren tener físicamente, a mí me gusta en lo personal tener los libros físicos. O sea, es raro que yo tenga digitales, nada más 2 o 3, que son los que luego rápido vamos a leer. Pero yo prefiero a nivel personal tener siempre el libro físico, no sé, me gusta rayarlo, sentirlo, tocarlo. Energéticamente para mí es distinto, pero como ustedes se sientan, pregúntenle al espíritu, y la vida les va diciendo, o sea, a mí los mensajes que la vida les marca es hermoso. O sea, si ustedes preguntan físico, digital, la respuesta está ahí, ¿ok, mis niñas? Que nunca sea un impedimento el no tenerlo físico. De hecho, Claro. si hay alguien que no puede ni tenerlo digital, no lo consigue físico, cierra ojitos y lo escucha. Y puede recibir mejor la información que a quien lo tiene súper acá y lo transcribe y lo subraya, ¿ok? El punto es que la información que vayamos adquiriendo de este libro llegue. ¿Sí? ¿Sí, mi Marla hermosa? Sí, Noriko, gracias. No, gracias a ustedes. Oye, Noriko, yo Igual quería me escribí comentar. todos los principios. Perdón, mis niñas se me empalmaron. Vas, Gaby. Ah, gracias. ¿Sabes qué, Noriko? ¿Te acuerdas que yo te había comentado, bueno, y se los comento a todas, que hay un canal que se llama Mind de Mente Upgrade? Entonces, este canal, que es un cuate, va explicando las filosofías, desde Curso de Milagros, así diferentes filosofías, y justo, pues escuché lo de, pero aparte las explica majestuoso, como diría Noriko. O sea, de verdad sí está increíble. Y entonces escuché ahorita toda la semana lo del Kibalión, ¿no? Y la forma de explicar. Aquí lo chistoso que tú decías, Noriko, es que, o sea, decías que apertura. Y él, haz de cuenta que nos muestra cómo Kibalión, cómo Curso de Milagros, cómo este Carl Gustav Jung y cómo Betty Goddard, o sea, y varios piensan, o sea, se piensa en lo mismo con diferentes palabras, pero el mensaje es el mismo. Entonces él conjunta. Haz de cuenta que te dice el curso de milagros, o sea, por poner un ejemplo, ahorita entendí que la primera regla es mentalismo. Entonces él te dice en el Kibalión, mentalismo, en el curso de milagros, todo es mente, Todo el es mundo no mental. existe. Ujú. Entonces te lo va explicando así, pero de una manera, o sea, súper fácil y majestuoso, o sea, de verdad. Entonces digo, yo Gaby, se lo te recomiendo pediría que mucho. si nos puedes compartir el link, por favor, para las Sí, que sí, gusten sí, leerlo y todo, por favor. porque te digo, él habla de varias filosofías, ¿no? O sea, de Carl Gustav Sí. Jung, de varios, o sea, pero al final va conjuntando, no él, sino las mismas, Claro, las mismas de la misma filosofías, espiritualidad, exactamente. claro. Pero la verdad, así súper, se los voy a pasar. Sí, Digo, por primero, favor, mi Gaby. Sí, por favor, mi Gaby hermosa. Eso es lo maravilloso de esto. Podemos estudiar. Alguna vez me preguntaban, Noriko, es que la única manera
del recuerdo es el curso de milagros, no. La sabiduría del curso sí es la única, pero es que es la que manejan todos. Como dice Gaby, en distinto lenguaje, con distintas palabras, pero siempre es Sí, el mismo mensaje, la misma esencia. sí. Sí, yo Eso, también escribí los principios, discúlpame, y me di cuenta que yo había visto ya algunos que por supuesto no los entendí en escatología, entonces sí me di cuenta que exactamente. todo complementa todo, o sea, es lo mismo. Así Ujú. es. Entonces está padre. ¿Por qué? Porque nos forja aparte un criterio, mis niñas. Porque al ser la misma esencia, amor puro, perdón, verdad absoluta, al manejarlo con distintos símbolos, es decir, palabras, en nuestra mentecita tan cerrada y tan separada, nos genera cierta confusión. Y el ego está feliz queriendo cuestionarnos. Y está padre porque entonces, insisto, generamos criterio. Esto lo tomo, esto lo tengo que cambiar por esto, esta palabrita significa esto no es literalmente lo que... Y eso está muy padre también, porque a veces ese criterio tan cuadrado, tan cerrado, es lo que me tiene revolcándome en la pesadilla. No abrirme a entender desde otro punto de vista lo mismo. Y el leer varias filosofías, el entenderlo y comprender que al final de cuentas todo es lo mismo, todo me va a llevar a lo mismo, está increíble. Está increíble. Entonces, mi Gaby, si nos compartes el link Sí. para quienes lo queramos seguir, todo eso ayuda, mis niñas. Todo lo que pueda sumar está padrísimo. Desde el amor, desde la conciencia, desde la mano del espíritu. El otro día también les platicaba, no me atiborro de información por decir yo tengo, porque eso también me confunde. Poco a poco el espíritu me va a ir presentando para lo que estoy lista y preparada como información para recibir y poder aplicarlo. ¿Sí, mis niñas? Gracias, Sí, Gaby sí, hermosa. gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues vámonos al curso. Venga. Vámonos a leer una seccioncita del curso, mis niñas. Que, a ver, díganme, ¿seguía la luz de la comunicación? Sí, Gracias, mi Marla hermosa. Bueno, entonces estamos, capítulo 14 del curso de milagros, las enseñanzas en favor de la verdad. Díganme si no tiene todo que ver con lo que acabamos de leer. Y la sección es la sección sexta, la luz de la comunicación. Voy a empezar a leer, ya saben, preguntas, dudas, abren el microfonito y me dicen, ¿ok? Y comienza esta parte diciéndonos, la jornada que juntos emprendemos es el intercambio de la oscuridad por la luz y el de la ignorancia por el entendimiento. Nada que entiendas, fíjense qué hermoso, vayan subrayando y mucha atención. Nada que entiendas puede ser temible. Y entonces, ¿a qué conclusión nos lleva esto? Que cuando siento miedo es porque no he entendido. Por eso siempre les digo, no entiendo nada. No entiendo nada, ¿ok? Cuando lo comprendo, el temor se va, el miedo desaparece, pero tengo que decir, no entiendo nada. Es solo en la oscuridad y en la ignorancia donde percibes lo aterrador y huyes de ello para sumirte en una oscuridad todavía más tenebrosa. No entiendo nada, pero me hago como que el sí entiendo. Y ahí me sumerjo en algo todavía más tenebroso. Porque en ese creer que sí entendí, cometo muy malas decisiones. Más, solo lo que está oculto puede aterrorizar. No por lo que es intrínsecamente, sino por el hecho de estar oculto. Lo tenebroso es aterrador. ¿Por qué? Porque no comprendes su significado. Si lo comprendieses, estaría claro para ti y ya no estarías en la oscuridad. Nada tiene un valor oculto, atención mis niñas, pues lo que está oculto no puede ser compartido y por lo tanto desconoce o se desconoce su valor. Y entonces, como no es de Dios, ni siquiera existe. ¿Sí? Esto lo agrego yo. Lo que está oculto se mantiene aparte.
Pero el valor de algo reside siempre en el aprecio que se le da conjuntamente. Lo que está oculto no puede ser amado y así solo puede ser temido. Aquí vamos a tomar oculto como lo que es contrario a la comunicación. ¿Ok? Lo que está oculto no se puede compartir, no se puede comunicar, no se puede entender. Y entonces todo eso es lo que genera temor, porque estoy en la incertidumbre, porque no hay certeza. Y dice, párrafo 2, la serena luz en la que el Espíritu Santo mora dentro de ti es sencillamente una luz donde todo está al descubierto, donde no hay nada oculto y por ende, donde no hay nada que temer. El ataque siempre cederá ante el amor si se lleva ante éste y no se mantiene oculto de él. ¿Cómo puedo bajar a la práctica esto de el ataque siempre cederá ante el amor si se lleva ante éste y no se mantiene oculto? No entiendo nada, mis niñas. Cuando yo repito no entiendo nada, estoy dejando abierta la posibilidad del entendimiento. Pero si yo pretendo creer que entendí, ¿me interesa recibir algo más de información? No, yo ya entendí, gracias. Por eso es tan importante el reconocimiento y la humildad de no entiendo nada. Dejo abierta la posibilidad. No hay nada oculto. No hay tinieblas que la luz del amor no pueda disipar, a menos que se mantengan ocultas de la influencia benéfica de amor o del amor. Lo que se mantiene, ojo, subrayen, lo que se mantiene fuera del alcance del amor no puede compartir su poder curativo, pues ha sido separado de él y se ha mantenido en la oscuridad. Los centinelas de la oscuridad la vigilan celosamente, y tú, que fabricaste de la nada a esos guardianes de lo ilusorio, tienes ahora miedo de ellos. Y claro, terminas por temerle a tu misma fabricación. ¿Por qué? Por razón de su origen. Tu fabricación viene de una mente separada, basada en el miedo, en un sistema de pensamiento que no existe, que no es real. Y eso termina, obviamente, por generar temor. Si lo mantengo oculto, me va a generar más temor. Por eso dice, abre, entrégalo. Y en el párrafo 3 nos pregunta, ¿vas a continuar otorgándole un poder imaginario a esas extrañas ideas de seguridad? No son ni seguras ni inseguras. No protegen, tampoco atacan. No hacen nada en absoluto. ¿Por qué? Porque no son nada en absoluto, por razón de su origen, ¿ok? En cuanto a que guardianes de las tinieblas y de la ignorancia, no recurras a ellas. No recurras a ellas, a no ser que quieras sentir miedo, pues lo que mantienen en la oscuridad es temible. Abandónalas y lo que era temible dejará de serlo. Sin la protección de la oscuridad, lo único que queda es la luz del amor, pues solo este tiene significado y solo él puede vivir en la luz. Todo lo demás no puede sino desaparecer. Y aquí es donde entra nuestro reconocimiento, la rendición, la entrega, en función de qué de la emoción que estoy sintiendo. Acuérdense que el parámetro siempre es mi emoción. Si yo no estoy experimentando la paz de Dios, que es la que no tiene nada que ver con la forma, es la paz de mi recuerdo, la paz del ser, es porque tomé una decisión incorrecta, es decir, una decisión desde la mente separada, como guía al ego, como parámetro la forma, el cuerpo, los introyectos, las creencias.
No pasa nada, lo reconozco, parte fundamental del proceso, y lo entrego. No entiendo nada, sé tú a través de mí y decido de nuevo. Así de simple. La muerte, párrafo cuarto, la muerte cede ante la vida, simplemente porque la destrucción no es verdad. La luz de la inocencia desvanece la culpabilidad con su fulgor, porque cuando se pone una al lado de la otra, es decir, la inocencia al lado de la culpabilidad, la verdad de una hace que la falsedad de la otra resulte perfectamente evidente. Esto es hermoso. Cuando estas palabras logramos comprenderlas y bajarlas a la experiencia, es majestuoso lo que recibimos. Cuando a partir de esa rendición de no entiendo nada, acepto a través de mí, recuérdame, visualizamos aventar una luz de farol sobre esa mente separada, llena de culpabilidad, la culpabilidad se desvanece. Y entonces la emoción vuelve, como siempre, a ser mi parámetro. La culpabilidad se va. No mantengas la culpabilidad separada de la inocencia. Atención, mis niñas. Ojo, repito, no mantengas la culpabilidad separada de la inocencia. Pues tu creencia de que puedes conservar las dos es una absurdidez. Sí, no. Ejemplo de esto, ya perdoné aquí, pero acá no puedo perdonar. Esto sí es justicia, aquí sí está Dios, pero acá no, no, mis niñas. Lo único que has hecho al mantenerlas separadas es perder el significado de ambas. Fíjense, al confundir la una con la otra. Y sí, efectivamente, creemos, cuando estamos tan sumergidas en el sueño, mis niñas, empezamos a confundir. Y el ejemplo más claro es cuando creemos, por amor hago esto, y nada tiene que ver con el amor. De hecho, está todo infundado de miedo. Y es importante que empezamos a reconocer eso. Y así no te das cuenta de que solo una de ellas tiene sentido. La otra no tiene sentido en absoluto. Pero hay que hacer ese trabajo, ¿ok? Previo, para empezar a entender y ver que la culpabilidad no tiene verdaderamente ni propósito, ni misión, ni origen, nada. Tú, párrafo quinto, has considerado la separación como un medio de interrumpir la comunicación con tu Padre. El Espíritu Santo, fíjense, la reinterpreta como un medio de restablecer lo que nunca se interrumpió, pero sí se había velado. Y esto es hermoso y ya lo hemos visto y lo voy a repetir. Los mismos elementos que experimentamos aquí son utilizados tanto por el ego como por el espíritu, de acuerdo a la decisión que yo tomé, ¿ok? No fue al azar, ni mala suerte, ni genética, ni nada. Por la decisión que yo tomé, el mismo elemento puede ser usado por el ego y por el espíritu. Eso es maravilloso. ¿Qué elementos? La salud, la enfermedad, el tiempo, el espacio, el perdón. Sí, porque también hay perdón del ego. Yo decido a quién le entrego el elemento. Y ahí radica toda la diferencia, mis niñas. Él, el espíritu, puede valerse de todo lo que has fabricado para su santísimo propósito. Nada más que hay que entregárselo, mi niña, por favor. Él sabe que tú no estás separado de Dios, pero percibe muchas cosas en tu mente que te hacen pensar que lo estás. No pasa nada, me hago consciente. De eso y solo de eso es de lo que Él desea apartarte.
Él te enseñará cómo usar en tu favor tu poder de decisión, que tú concebiste, ojo, para sustituir tu poder creador. Y eso ya también ya lo habíamos estado viendo. Todos los sustitutos que fabricamos. Tú que concebiste el poder de decisión para crucificarte a ti mismo, tienes que aprender del Espíritu Santo cómo utilizarlo en beneficio de la santa causa de la restauración, resurrección, recuerdo, llámale como quieras. Exactamente lo mismo. Tú que hablas, fíjense, tú que hablas haciendo uso de símbolos turbios y engañosos, no entiendes el lenguaje que tú mismo has inventado. A ese grado de incongruencia hemos caído como humanos. No tiene sentido, pues, su propósito no es facilitar la comunicación, claro, al contrario, sino interrumpirla. Si el propósito del lenguaje es facilitar la comunicación, ¿cómo puede tener sentido dicha lengua? Porque su objetivo principal nunca fue la comunicación. Los símbolos que usamos siempre han tenido como objetivo confundirnos, malentender. ¿Cómo puede ser posible que de una misma oración 3 personas entiendan 3 cosas diferentes? Eso no es unir, eso no es comunicar. Eso es separar, eso es confundir. Más incluso, este extraño y tergiversado esfuerzo de querer comunicar no comunicando contiene suficiente amor como para hacer que tenga sentido si su intérprete no es su hacedor. Tú que la inventaste, solo estás expresando conflictos y el Espíritu Santo quiere liberarte de ellos. Pon en sus manos lo que quieres comunicar. No entiendo nada, sé tú a través de mí. Él lo interpretará con perfecta claridad, pues sabe con quién estás en perfecta comunicación. No entiendo nada, ante todo, mis niñas, sé tú a través de mí, siempre, ahí estoy entregando. No sabes lo que dices, párrafo 7, y por lo tanto no sabes lo que se te dice. Pero tu intérprete, y fíjense cómo pone intérprete con mayúscula, tu intérprete se da cuenta de lo que quieres decir en tu extraño lenguaje. Él no intentará comunicar lo que no tiene sentido, sino que separará todo lo que lo tiene, descartando el resto, y les transmitirá a aquellos que verdaderamente quieran comunicarse contigo lo que en verdad quieres comunicar. Y para esto yo tengo un ejercicio que me encanta, me parece que también lo aprendí en, en la filosofía pitagórica, hacer un triángulo, mis niñas. Cada vez que sabemos que vamos a tener un diálogo complicado o tengo que ir a hablar con alguien a nivel de forma, de ilusión, hago un triángulo en mi mente. Y en el mero pico del triángulo está la mente recta. Jesucristo, el universo perfecto, cada quien póngale el nombre y la figura, el símbolo que quiera. Y en una esquina de la parte inferior del triángulo estoy yo y en la parte inferior del otro extremo está la otra parte que soy yo mismo, ¿ok? Pero con otro personaje. El jefe, el marido, el hijo, la vecina, la cuñada, quien sea. Y visualizo perfectamente bien en ese triángulo. Cuando estoy yo hablando, todo tiene que subir al triángulo, a la punta más alta donde está la mente crística, y toda esa comunicación se va a filtrar y va a bajar completamente santificada al otro extremo. Nunca recta.
Un triángulo que lo hace triángulo, esa punta que está haciendo Marla, así. Esa punta fundamental que lo hace triángulo es donde se va a filtrar, donde se va a limpiar toda la comunicación. Y entonces yo visualizo a la otra persona enfrente de mí, pero recibiendo la información desde arriba, donde está la mente crística, pero yo le entregué. No elijo las oraciones, ¿eh? Porque también me ha tocado sí, yo lo hice y, por ejemplo, cuando tenía que decirle que era un pendejo, entonces sí lo pasaba por arriba. O cuando tenía que decirle que esto lo había hecho mal, me lo brincaba. No, mis niñas, visualizo completamente el triángulo y toda la conversación, toda la comunicación pasa por ahí. Porque luego nos andamos creyendo que hay partes de la conversación que esas no necesitan filtro o no necesitan pasar por el filtro santo. No, sí necesitan, mis niñas, créanmelo. Quizás sean las partes que más necesiten pasar por ese filtro. Y me ha funcionado maravillosamente. ¿Ok? Recomendación ahí para que lo utilicen. Sigo leyendo. Déjenme encontrar. Hablas dos lenguajes, fíjense, al mismo tiempo, lo cual no puede ser sino algo ininteligible y totalmente. Mas, si uno de ellos no tiene sentido y el otro lo tiene, solo este último, el que sí lo tiene, puede utilizarse para la comunicación. Pero entonces la otra parte que no tenía sentido, ¿dónde queda? Por eso siempre tengo que entregar por completo la comunicación, mis niñas, no lo que creo que debo de entregar o lo que, no, toda. El otro, la otra parte no haría sino obstruirla, exactamente. La única función del Espíritu Santo es facilitar la comunicación. Claro. Para poder restablecerla, por consiguiente, tiene que eliminar todo lo que obstaculice esa comunicación. El Espíritu Santo, no tú, mis niñas, o sea, porque, insisto, luego uno anda creyendo que sabe perfectamente bien qué decir, cómo decirlo. No, el Espíritu Santo es el único 100% capacitado para saber qué no está comunicando. No le ocultes nada, por lo tanto, que pudiera obstaculizarla, pues él no atacará a tus centinelas. Simplemente llévalos ante él y permite que su dulzura te muestre que en la luz, fíjense qué hermoso, que en su dulzura te muestre que en la luz no son temibles y que no pueden servir de guardianes de las tenebrosas puertas, tras las cuales no hay nada que se encuentre celosamente oculto. Todo esto son metáforas, traten de entenderlas así, como lo que son. Abramos todas las puertas y dejemos que la luz entre a raudales. En el templo de Dios no hay recintos secretos. Sus puertas están abiertas de par en par para recibir a su Hijo. Nadie puede dejar de acudir ahí donde Dios lo ha llamado, a menos que él mismo le dé la espalda, fíjense, él mismo, yo, desde el personaje, desde la idea, a menos que él mismo le dé la espalda a la bienvenida que le extiende a su Padre. Solo que yo mismo le dé la espalda. No hay afuera, no hay allá, el que hizo, el que dejó de hacer, el que provocó, el que... No. Yo soy a través de todo lo que me rodea. Y en el momento en que entiendo eso, puedo de muchísimo mejor manera llevar a cabo el proceso. ¿Por qué? Porque puedo lograr ver a Dios en todo, porque me rindo, porque empiezo a sanar, a comprender, a abrazar todo. Ok, mis niñas hermosas, aquí le vamos a dejar, porque con lo que leímos se llevan tarea, porque todo esto hay que bajarlo a la experiencia. Hay que bajarlo a su proceso en la forma, a sus oportunidades maravillosas aquí en la ilusión. Sí, mis niñas hermosas, preguntas, dudas. Bueno, pues
Las veo la semana que entra. Muchísimas gracias. Ya están en YouTube todas las sesiones. Para las que gustan ver las sesiones de los martes o de los miércoles, que también están buenísimas, como milagro, tienen todo que ver todas con todas. Eso me encanta y siempre lo he platicado y lo seguiré platicando. Parece que se pusieron de acuerdo los autores de los libros para las fechas y todo tiene que ver. Y entonces complementa la información que leímos de un día con la del otro y está increíble, mis niñas hermosas. ¿Ok? Les mando un beso, hagan un excelente fin de semana, disfruten, las amo, infinitas gracias y bye bye, mis niñas. Gracias, Noriko. A Buenas tardes a ustedes, todas. mis niñas, gracias. Bye, bye. Bye bye, mis niñas hermosas.